Bienvenidos a otro programa de justicia y transparencia. Programa que llevamos adelante con el auspicio, el apoyo de los colegios de abogados de San Isidro, de San Martín y auspiciantes que confían en que podamos llevarles a ustedes una visión de cómo funciona y tal vez cómo debería funcionar uno de los tres poderes de la República, el Poder Judicial. ¿Blanquear o no blanquear? Esa es la cuestión en estos días. Hay muchas situaciones vinculadas con esto, hay dudas, hay temores, hay fundamentalmente desconocimiento y eso genera incertidumbre. Hoy invitamos a una especialista en materia tributaria, a la contadora Alejandra Benintendi, para que nos responda las preguntas que seguramente usted, señor, usted, señora, también se hace. Hace días pasados, hace poco, una situación violenta en relación con unos muchachos de un medio, de una villa, la Garganta Poderosa, que sufrieron un ataque por parte de fuerzas de seguridad, la función que tiene la Procuración General de la Nación, que hoy por hoy también está en jaque, en cuestionamiento en el Congreso, con proyectos que se han generado, la situación vinculada con la violencia institucional por parte de fuerzas de seguridad, las garantías, el derecho, en fin, los temas que a todos y a todos nos preocupa todos los días, con Maximiliano Medina, un joven abogado que pertenece e integra el área de coordinación de la Procuraduría de Violencia Institucional de la Procuración General de la Nación, para que nos ilustre sobre estos temas y otros que son de suma actualidad. Ahora, a continuación, acá, en Justicia y Transparencia. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conoce la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. Grupo Pampas, tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Estudio Benintendi y Asociados. Somos una consultora especializada en la atención integral de microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Contactanos al 4661-2431 o ingresa en www.estudiobenintendi.com.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Seguimos en Justicia y Transparencia y tal como les adelanté en la introducción del programa hace instantes, vamos a hablar de una ley, la ley 27260, pero para que quede claro para todos, la ley del blanqueo, lo que hoy está
en cabeza de tanta gente acá en nuestro país. ¿Para qué? ¿Por qué? Las razones políticas, usted por ahí tiene su opinión, pero lo que queremos hoy explicar en el programa, y para eso hemos llamado a una especialista, es para darles una guía de cuáles son los alcances, los efectos y cuál es el temperamento que se puede adoptar frente a esta ley de blanqueo y de moratoria. Porque si usted no es funcionario público, ni está quebrado, ni ha sido condenado o procesado por un delito tributario o de evasión fiscal, va a estar en condiciones de evaluar si le conviene o no someterse o aplicar esta ley en su beneficio. Estamos entonces con una contadora pública, con una asesora tributaria, Alejandra Benintendi. Un gusto tenerte en Justicia y Transparencia, Alejandra. Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno, ante todo, gracias por invitarme y un saludo grande a toda tu audiencia. Muchas gracias, Alejandra. ¿Quiénes pueden blanquear entonces? Este blanqueo es muy amplio. Pueden blanquear las personas físicas, como se decía antes, ahora personas humanas, las sociedades, las sucesiones, en fin, es un blanqueo amplio para todo aquel que tenga bienes o derechos. Es amplio tanto como para los sujetos como para los objetos o derechos a blanquear. ¿Y cómo está funcionando? Ya está vigente, ¿no? El plazo para blanquear. Está vigente, la ley se promulgó el 22 de julio de este año y estamos cumpliendo plazos, tiene distintas etapas de cumplimiento. La primera etapa venció el 30 de septiembre, que era para el blanqueo con bonos a 3 años. Era el plazo para suscribir esos bonos. Ahora eso terminó, para que tenía que blanquear efectivo, ¿no? Efectivo, podía comprar esos bonos. Eso terminó, estamos en la segunda etapa, que es para el que tiene que blanquear efectivo local en el país. Sabemos que hay una prórroga bastante reciente, tenemos hasta el 31 de octubre para abrir la cuenta especial de blanqueo y tenemos hasta el 21 de noviembre para depositar los fondos en el banco y completar todo el trámite que se hace interdisciplinariamente entre los estudios, página web de AFIP y bancos, ¿no? Pero estamos en ese plazo. 31 de octubre, 21 de noviembre. 21 de noviembre. Alejandra, ¿y cuáles son así, en rasgos generales y para que el señor o la señora que nos está viendo en casa, cuáles son los efectos del blanqueo? Los efectos del blanqueo son amplios a nivel de ley penal tributaria completo. O sea, no se te va a aplicar la ley penal tributaria, no se va a investigar el origen de los fondos en cuanto a evasión o defraudación impositiva. No exime de si el origen de los fondos es de origen delictivo. Claro. No exime la intervención de la UIF, de ser requerido por AFIP o por cualquier otra institución, un banco, por ejemplo. Si sos sospechado de tener activos de origen delictivo, eso, por supuesto, por ejemplo, no entra en el famoso tapón fiscal, ¿no? El tapón fiscal, por ejemplo, vínculos de origen con el narcotráfico. Exactamente, etcétera. Narcotráfico, tráfico de personas, A ver, es para aquel que tiene ingresos de, por ejemplo, el clásico. Si vos tenés en tu empresa, vendiste cosas en negro en tu actividad comercial, pero provenientes de tu actividad comercial, tuviste ingresos en negro de tu misma actividad comercial, nada más que ingresos que no declaraste, y luego con eso fuiste y te compraste bienes. Eso es lo que entra dentro del tapón fiscal. En síntesis, el que blanquea no tiene que explicar el origen de los fondos. No lo tiene que explicar. Eso fue muy confuso en un comienzo, sobre todo con los bancos. Sí. Es muy correcta tu pregunta, muy acertada, porque al principio los bancos estaban pidiendo, y me ha pasado, no es porque me lo contaron, un banco de primerísima línea, con sucursales en todo el país, uno de los más conocidos, a un cliente mío le pidió 15 cosas para abrir la cuenta especial. Ajá. Y no ser, en realidad no es lo que dice la ley 27260 ni las resoluciones posteriores de AFIP. O sea, perdón, cosas, le pidieron datos. Datos y que por supuesto no correspondían, y hasta tuvimos que intervenir con el departamento de impuestos del banco,
donde admitieron finalmente que no era requerido. O sea, hubo mucha confusión al principio. Pero en síntesis, hasta hoy... declaraciones juradas pidieron. Si lo tenías declarado en ganancias en bienes personales, a ver si es blanqueo, es blanqueo. No había que tenerlo declarado en ganancias y bienes personales. Si el que lo declaró mal, no hay que blanquear. tiene la oportunidad de rectificar. El que lo tiene declarado, declaró mal, valuó de menos, en fin. Corregir la declaración jurada, pero eso no es blanquear en sí. Pero esto es para el que no lo tiene declarado, es para lo que se llama el famoso bien oculto. ¿No? Pero hubo mucha confusión con el tema banco. Y hablando de bien oculto, ¿qué bienes se pueden blanquear? Se puede blanquear todo bien o derecho susceptible de ser valuado en dinero. O sea, es amplísimo. Es amplísimo, desde dinero en efectivo, cuentas en el país, en el exterior, plazos fijos, rodados, inmuebles, un caso como el que llegó al estudio de monedas de oro que no tienen cotización, una colección de monedas de oro que no tienen cotización de mercado. No son ni soles, ni ninguna de las monedas de oro con cotización de mercado, y tuvimos que llamar a un experto en numismática. Porque si nos dejan a los contadores, lo ponemos en la balanza de casa, pesamos el oro y lo evaluamos por lo que sale la onza de oro. Pero entendimos que no era lo correcto. Ahora, entonces, Alejandra, esta ley comprende un blanqueo y una moratoria. ¿Se puede blanquear y entrar en una moratoria o son opuestos? No, y permitime que me faltó un detalle importante de la pregunta anterior. Lo único que no se puede blanquear es el famoso dinero bajo el colchón, pero en el exterior. Ajá. Ese no se puede blanquear. Las cosas de exterior son las sociedades famosas offshore, como las conocemos, y las cuentas que pueden estar a nombre de esas... O sea, una sociedad offshore en Panamá, lo que tanto conocemos. En cualquier paraíso fiscal. Sí. O en países de bajo nivel de tributación, como es más correcto decirlo, pero cuentas en el exterior, pero no dinero en efectivo en el exterior, que sea bajo el colchón, que no esté en ningún circuito, no, ese no se puede. Para ser claro, si una persona tiene en el extranjero una caja de seguridad con dinero, eso no lo puede blanquear, porque no está incorporado al sistema financiero de ese país o cuenta nacional. Exactamente, en ningún sistema financiero está incorporado. En cambio, sí, estamos justamente, como dijimos al principio, en el periodo de blanqueo del bajo el colchón en la Argentina. Y cuando se blanquea, hablando de dinero acá en Argentina, ¿hay que depositar el dinero, sea en moneda nacional o en moneda extranjera en el banco? ¿Hay que depositarlo o hay que exteriorizarlo? La exteriorización es el depósito. Esto es importante porque hay mucha diferencia con otros blanqueos pasados. A ver. Y la exteriorización es el depósito. Primero, el cliente tiene que abrir la cuenta especial de blanqueo, que no tiene costo, la abren todos los bancos, ahora sí ya está aclarado, ahora es más ágil, de hecho en los últimos días se han duplicado la apertura de cuentas de blanqueo. Hay abiertas más de 50.000 cuentas al día de hoy. Se abre la cuenta especial, luego se va a su asesor tributario, el asesor tributario va a tener que hacer lo que tenga que hacer en la página de AFIP, con clave fiscal, con clave de seguridad 3, y le va a emitir un volante de pago electrónico para pagar el 1% sobre el capital que desea exteriorizar como pago a cuenta. Con eso la persona ya le dijo al fisco: yo estoy adhiriendo al blanqueo. Luego también se emite otra boleta de depósito, también lo hace el asesor tributario operando la página web, le da esa boleta de depósito al cliente y con el BEP ya pagado, o sea, ese 1% sobre el capital a exteriorizar más la boleta de depósito, concurre con ambas cosas al banco y deposita en la cuenta que abrió primeramente el capital, y tiene que quedar indisponible por 6 meses. Ahí te hago una pregunta, pero antes que eso, para que nos quede claro a todos lo que no sabemos de esto, aprovechando tu intervención, pero si son 10 pesos, para dar un ejemplo, ¿se deposita 1 peso entonces?
¿O los 10? No, se deposita los 10. Ajá, porque hay una idea que... Se deposita Ajá. el 100% del capital exterior. Si son $100.000, $100.000. Ajá. La evaluación de esos ¿Y el 100.000 10% que hablabas vos, qué es? El 1%, El 1%, perdón, el 1%. es el pago a cuenta Sí. del impuesto final que va a ser del 10%. Ahora sí. Entonces, Ahora pero para adherir no necesitas pagar el 10% de entrada. Con pagar el 1% de la totalidad del capital, ese 1% que va con ese volante de pago electrónico es a cuenta del impuesto final, Perfecto. que es del 10%. Es decir, que si son 100.000, se paga 1.000, que es a cuenta de los 10.000 que en definitiva se va a tener que pagar por el 10% sobre el capital blanqueado. Así es. Entonces, ahora y sí. para pagar el resto hay plazo no hasta el 21 de noviembre, sino que hay plazo hasta el 31 de diciembre perfectamente. No es que hay que ingresar ya ese 10%. Lo que hay que ingresar ahora es el pago a cuenta. A cuenta. Y te consideran adherido con el pago a cuenta y el depósito del 100%. Del 100%. Del Clarísimo, capital Alejandra. a blanquear. Y ahora, eso que queda depositado, el contribuyente que ha blanqueado, ¿puede eventualmente extraer una parte de ese dinero? ¿Hay algún motivo que lo pueda hacer, que Sí, se hay justifique? Hay tres casos. ¿Tres casos? Tres casos. ¿Qué es? Primero, si en estos 6 meses que los tiene que tener indisponible, justamente decide comprar un bien registrable, ya sea rodado o inmueble, o sea, por rodados y por inmuebles, ¿sí? Que son registrables porque se registran en sus correspondientes registros. Sí, sí, sí. Y un tercer caso, pero que no está la operativa con los bancos todavía y que lo van a tener que solucionar, hablo hasta el viernes pasado. Hoy puede haberse solucionado y yo no estar enterada, pero hasta el viernes pasado que lo quisimos hacer no operaba, que es para pagar el propio impuesto del blanqueo, el 10%. Porque, mira Juan Carlos, esta situación, sí, vos depositas 100.000 pesos y como vos bien decís, tenés que pagar el 10%, ¿no es cierto? Hiciste el pago del 1% a cuenta, pero te queda el saldo. Y no tenés otro dinero en blanco. No tenés de dónde. Tus ingresos habituales no te van a dar para pagar eso. Puede ser que te den, pero si no te dan tus ingresos habituales, facturados como corresponde, acreditado en ese extremo podrías... ¿Cómo claro, lo pagas? Claro. Si no tenés otra cosa. Claro. Entonces, el tercer caso por el cual mover esta cuenta especial que retiene los fondos por 6 meses es para pagar el propio impuesto del blanqueo. Pero eso no estaba operativo. Eso todavía no está operativo. No, hasta el viernes pasado. Y los bancos que reciben estos depósitos, te quiero preguntar luego cómo está funcionando el sistema, ¿no? Si está funcionando y cómo. Pero, ¿pagan algún interés regulado o es un interés libre según el banco en función de los depósitos que se le han efectuado en sus cuentas, ¿no? No, hasta ahora no pagan ningún interés. Ningún la interés. cuenta especial de blanqueo no paga ningún interés. A eso iba. No paga ningún interés. Es porque la filosofía, el espíritu, como decimos a veces en derecho, el espíritu de la ley, pero digamos, la intencionalidad de esto es decir, bueno, usted lo tenía bajo el colchón, ¿qué renta le daba? 0. Bueno, ahora Claro. le sigue dando 0, pero lo exteriorizó. Claro. Ahora... No es para hacer una pingüe ganancia, Yo te preguntaba es exteriorizar y poderlos usar. Clarísimo, Alejandra. Yo te preguntaba de la moratoria, en el sentido porque va a haber un plazo para pagar ese 10%. No entra en la moratoria. No entra en la moratoria. No. ¿Y qué entra en la moratoria? Porque la ley es de blanqueo y moratoria. ¿Qué sería la moratoria? La moratoria entra para otras deudas que pueden estar reclamadas por AFIP, deudas que ya AFIP verificó la deuda o que uno sabe que la tiene, rectificativas que uno puede hacer ahora. Pero no aquellas que uno que genera el blanqueo en sí mismo. No, lo del blanqueo en sí mismo no entra en la moratoria. Es para deudas que pueden provenir de rectificativas que ahora uno desea hacer, dice voy a corregir esto, aquello, lo otro, aprovechando este periodo de amnistía fiscal que tenemos, deudas en discusión administrativa con el fisco, sumariadas, etcétera, y bueno, todo lo que ya fue un pasado impositivo, digamos, verificado.
Clarísimo, Alejandra, y si yo lo entiendo, seguramente, señora, usted lo entendió también, sin perjuicio de que te vamos a llamar otra vez para seguir informándonos de todo esto, pero en 2 palabras, ¿está funcionando el blanqueo? ¿Cómo lo ves? Mira, viste que empezó tímidamente el blanqueo de dinero en efectivo, que es esta primera etapa, y ahora se han duplicado la apertura de cuentas bancarias, ya hay 50.000. Es como que hay un blanqueo hormiga, fíjate, al día de hoy son 2.000 millones de dólares, se esperan 5.000 millones de dólares, que no lo vamos a saber hasta pasado el 21 de noviembre, que es el plazo para el depósito del 100% del capital. El gobierno tiene buena expectativa y es un blanqueo hormiga, vos hablás con los bancos y es un promedio, por decir un promedio, de $100.000 por contribuyente blanqueante. Alejandra, muchas gracias. No, de nada, gracias. Alejandra Benintendi, contadora pública, asesora tributaria, para entender un poquito en concreto qué es esto del blanqueo de capitales. Seguimos en un momento en justicia y transparencia. Seguimos en justicia y transparencia para ingresar en un tema que tiene una notable actualidad y con mucha trascendencia, mucha importancia para que estemos atentos, para que observemos lo que pasa con las situaciones que vamos a abordar ahora con el invitado que nos va a acompañar en esta etapa del programa. En 1994, ustedes se acuerdan, se concretó una reforma constitucional que para algunos ya ha quedado un poco atrás, para algunos ya estamos, me incluyo, hablando de la necesidad de una nueva reforma constitucional, estrictamente de mi parte vinculado con el funcionamiento y la conformación del Poder Judicial. Poder Judicial que integra los 3 poderes de la República, pero la reforma del 94, uno de los grandes avances que tuvo, es haber incorporado como extrapoder al Ministerio Público Fiscal. El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa pasaron a desprenderse del sistema judicial, del gobierno judicial, para tener autonomía, lo cual reviste una enorme importancia. Hoy nos acompaña Maximiliano Medina, un abogado penalista con una gran formación y una gran experiencia a pesar de que es muy joven, pero doy fe de esa formación y de esa experiencia y que tiene, en mi opinión, un futuro extraordinario en el ámbito del derecho penal y de los derechos humanos en la Argentina. Maximiliano, un gusto tenerte acá en Justicia y Transparencia. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Este nombre qué te dice? ¿Es posible? Yo pregunto siempre lo mismo. Es un desafío, en realidad. Recién contábamos la anécdota, pero sí, es complicado emparentar una cosa con otra, ¿no? Lamentablemente vemos que los problemas en la justicia tienen que ver con la falta de transparencia, con la burocratización, con la oscuridad, pero bueno, es un enorme desafío que hay que seguir apostando, ¿no? Vos estás como coordinador del área de violencia institucional de la Procubin. Exactamente. Que vamos a decir a la gente qué es Procubin, porque por ahí no sabe qué es. La Procubin es una procuraduría especializada, es una fiscalía especializada en materia de violencia institucional. Es una creación específica de la gestión de la actual procuradora en el 2013. Crea diversas... de la doctora Gil Carbó. De la doctora Gil Carbó. Crea diversas procuradurías, entre ellas la Procubin, y dotó a esta herramienta de distintas áreas, algunas temáticas, otras técnicas. Las temáticas, una de ellas es el área que yo coordino, que es el área de violencia policial, pero también hay otra área que tiene que ver con la violencia carcelaria, un área específica de corrupción policial, siempre en vinculación con el problema de la violación de derechos humanos. Digamos, no cualquier hecho de corrupción policial es abarcado por la tarea de la Procuraduría. Y hay un área más de producción de datos que tiene que ver con el registro y base de datos
en temas de los que nosotros tenemos que pensar estrategias para lineamientos de persecución penal. Ese es el trabajo que hacemos y bueno, yo en mi caso coordino una de las áreas. Es decir, para que usted señora, nos siga y lo siga el doctor Medina, tiene que ver con la violencia que viene desde el Estado, pero que a su vez afecta a determinados valores de las personas, es decir, vinculado con sus derechos humanos particularmente. No cualquier hecho policial que pueda ser un delito pasa a ser un área de atención de la Procubin, ¿no es cierto? Exactamente. Viene por este lado. Vos tuviste una trayectoria muy importante en el CELS, en el Centro de Estudios Legales y Sociales, doy fe también de ello, y fuiste abogado en un caso emblemático, uno de esos casos bisagra que cada tanto se dan en la historia y que tiene que ver con el Poder Judicial, que fue el llamado caso Ferreira, la muerte de este chico, este manifestante, con una situación vinculada con el ex secretario general de la Unión Ferroviaria, ¿verdad? Pedraza. Correcto. ¿Qué te quedó? ¿Qué te dejó esa experiencia de haber sido el abogado de la querella, ¿no? De la familia? Bueno, en lo personal obviamente fue una experiencia única, digamos, para mí obviamente un honor representar a la familia, una familia que siempre estuvo en la búsqueda de justicia incesante, pero digamos, más allá de lo personal, yo creo que, volviendo al tema con el que comenzamos, que es la justicia, creo que el caso Ferreira demostró que cuando hay voluntad se puede, digamos. Es la excepción que confirma tal vez la regla en cuanto al funcionamiento defectuoso de la justicia. Ferreira es un caso que se investigó en forma eficaz, rápida, bien, digamos. Se pudo abarcar distintas responsabilidades penales, incluso aquellas en las que generalmente suele dificultarse, que son los autores denominados intelectuales. E incluso también se pudo poner el ojo en el operativo policial que de alguna manera permitió ese ataque que culminó con la vida de un manifestante. Yo creo que la justicia, en este caso en concreto, con buenos profesionales, con voluntad y con el acompañamiento obviamente en ese caso de la sociedad, pudo dar una respuesta satisfactoria en casos que generalmente y lamentablemente no tienen respuesta satisfactoria. La excepción, como te decía recién, y vos lo sabés, es que este tipo de casos o suelen quedar en la impunidad o las condenas no suelen ser, o las respuestas no suelen ser del todo completas. Ferreira me parece que marcó eso y además en un tiempo acotado, digamos, en 3 años teníamos sentencia condenatoria y confirmada. Yo creo que, y vamos a coincidir, la importancia que tiene la independencia como órgano extrapoder del Ministerio Público Fiscal, ¿no? También, por supuesto, el Ministerio de la Defensa, pero digo, el Ministerio Público Fiscal de poder investigar cuando están conectados los hechos a otras áreas del poder público, ¿verdad? Sean policiales o ministeriales o lo que fuere. La importancia es muy grande. Hoy, en estos días, se está hablando de un proyecto que está en el área del Congreso vinculado con una reforma precisamente a lo que se reguló y se estableció en 1994, que se remite a la idea de este órgano extrapoder, de este Ministerio Público Fiscal independiente. ¿Cuál es la percepción que vos tenés de esta idea de limitar, por ejemplo, el cargo que hoy tiene la Procuradora Gil Carbó, que fue elegida con acuerdo del Senado, ¿verdad?, conforme a las pautas constitucionales, y en definitiva, lo que yo veo, por lo menos, y acá es la pregunta, como una suerte de intromisión, que sería un paso atrás en relación con lo que se estableció en el 94, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, la última noticia que tenemos es que el debate legislativo se postergó porque no hubo acuerdos con los distintos diputados y me parece que fue una decisión saludable en ese sentido del cuerpo legislativo, porque desde el punto de vista de diseño institucional, digamos, acortar el mandato del procurador, otorgarle a la comisión bicameral facultades incluso de co-conducción de la procuración, es entrometerse en una facultad exclusiva y excluyente del órgano extrapoder que se creó en el 94, que tiene como misión principal fijar los lineamientos, fijar la política criminal, digamos, que no puede estar atado incluso a presiones de cualquier índole
en función de tal vez intereses políticos. Entonces, la verdad que nos preocupó mucho. Desde el comienzo de esta gestión actual de gobierno hubo distintos mensajes vinculados a esperar la renuncia de la procuradora y con posterioridad con este tipo de proyectos. Pero bueno, por fortuna por ahora las instituciones han dado respuesta. La única salida, entendemos, o doy mi opinión, que entiendo que quedaría es el juicio político, y para eso hay que probar efectivamente que hubo algún mal desempeño en las funciones, pero no se puede hacer una ley con nombre y apellido, y esto no lo digo solamente yo, digamos, lo dicen distintos legisladores de distintas facciones políticas, porque justamente, y de incluso sectores del Poder Judicial tal vez no alineados o no, digamos, no alineados a la actual gestión de la Procuración, pero es peligroso no solo en el presente sino a futuro, porque, claro, porque se ataca justamente lo que decías recién, la independencia y la autonomía de un órgano que, por imperativo constitucional, pero además por una cuestión de brindar un mejor servicio a la gente, tiene que ser autónomo e independiente. Yo me acuerdo que la doctora Hayton, integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su momento, cuando se comenzó a hablar del ataque, ¿no?, en el cambio de gobierno a la procuradora Gil Carbó, dijo: el único mecanismo constitucional válido es el juicio político. Claro. Y adecuadamente. Y parecería que al no encontrarse razones para llevar adelante un juicio político, se pretendería por una ley modificar un estado de cosas ya imperante. Me estaba acordando recién cuando te escuchaba el caso del doctor Fait. El doctor Fait, que finalmente, bueno, se retiró, se jubiló de la Corte, siguió hasta los 90 y tantos años en la Corte Suprema, porque la reforma que puso el límite de edad a los jueces fue posterior a su nombramiento. Y él planteó y prosperó de que no podía ser tocado en función, o limitado en función de que era una ley posterior. Y acá se pretendería, con esta ley, ir para atrás, ¿verdad? Exactamente, con esta ley se pretende aplicar, o por lo menos esos son los trascendidos, retroactivamente a la actual gestión de la Procuradora, acortar el mandato a 5 años, con lo cual caducaría o vencería el tiempo el año que viene. Y bueno, es grave, incluso es grave en términos de gestión, porque... y esto lo han dicho y lo dicen todos los expertos en materia de reforma procesal, en Latinoamérica, el mandato del procurador no debe coincidir con, o debe no debe estar sujeto a tiempos políticos, y justamente también como derivación del acusatorio y de la independencia y autonomía del Ministerio Público. Entonces, desde todo punto de vista, a mí me parece muy grave, y bueno, ojalá que la cosa termine de la mejor manera posible. Tiene que ver con la transparencia, ¿no? Sin duda. Que da nombre al programa. La violencia institucional, que vos ya antes definiste, hace poco hubo un suceso que ha tenido una enorme repercusión pública a través de los medios y por la preocupación que generó, que es el caso de estos muchachos de Garganta Poderosa, en el barrio Zabaleta, que tuvieron una situación de violencia, torturas, apremios por parte de personal de prefectura, que generó una situación de una gran repercusión por esa situación en democracia, ¿no? ¿Tuviste intervención vos como en el caso? ¿Nos podés contar un poco cuál es la visión desde la Procuración de esa situación? Perfecto, sí. Nosotros tuvimos intervención, de hecho al otro día que ocurrió el hecho, incluso después hubo un hecho posterior vinculado con el primero, ahora paso a detallarlo, pero sí, tuvimos intervención, el hecho es muy grave, hay un menor de edad incluso involucrado, víctima de torturas, una modalidad de una violencia extrema por parte de agentes de la prefectura. Y bueno, y afortunadamente, digamos, la respuesta hasta ahora, con intervención nuestra, con intervención del fiscal, el doctor Adrián Jiménez, fiscal de La Boca, y el juzgado a cargo de la doctora Lanz han intervenido rápidamente. Gabriel Lanz. Han intervenido rápidamente y por jueza ahora... De instrucción jueza de instrucción. Jueza de instrucción de Capital, exactamente. Y bueno, y por ahora enseguida, bueno, se identificó a los intervinientes, a los prefectos intervinientes, están detenidos, y el proceso va avanzando. Hay un dictado, un procesamiento de la semana anterior.
La verdad que nos preocupa muchísimo y esto, digamos, lo venimos viendo con mayor preocupación los últimos meses porque si bien no tenemos todavía un dato duro en cuanto a cantidad de hechos de violencia policial en el sur de la ciudad, que es el lugar que más abarca este tipo de violencia, de las cuales nosotros tomamos conocimiento por una cuestión de competencia, pero nos preocupa porque ya uno percibe un incremento en algo que siempre es estructural por parte de las fuerzas. Son, por lo general, lamentablemente, hay índices de violencia, pero lo vemos con mayor profundidad en estos últimos meses e incluso no solo en cantidad, sino también en la modalidad. Digamos. Lo que pasó con estos chicos es muy grave, gatillar en la cabeza, amenazarlos con determinadas cuestiones. La verdad que ha sido una aflicción para ellos, que son uno incluso es menor de edad, que deja secuelas, digamos, ¿no? Que deja secuelas en lo personal y también en la calidad de vida. Eso es algo que lamentablemente se ve muy seguido. Incluso uno de ellos, cuando relató lo sucedido en el programa de televisión que conduce el periodista Gustavo Silvestre, cuando volvió a su casa tuvo una situación apremiante, ¿no? Exactamente, sí. Una semana después fue víctima también de... Por haber hablado, por haber contado. Está en proceso de investigación, pero la realidad es que uno puede por lo menos tenerlo como hipótesis de que sufrió esa noche un hostigamiento en función de la denuncia que ha hecho, lo cual obviamente le suma gravedad al suceso, ¿no? Y cuando de la Fiscalía concurrieron, ¿tuvieron respuesta positiva por parte de la gente de Prefectura o tuvieron dificultades para establecer, en fin, identificar o para recibir datos? No, lamentablemente no tuvimos... en el lugar, digo, ¿no? En el lugar de los hechos no tuvimos una respuesta positiva, hubo mucho obstáculo, lo cual también le suma gravedad al hecho porque, bueno, como vos decías, está interviniendo un fiscal en el marco de una investigación y cuando uno se investiga, bueno, busca información. Y las fuerzas son auxiliares, a pesar de estar denunciadas, integrantes de las fuerzas son auxiliares de los magistrados intervinientes, sean jueces, fiscales, etc. Y no tuvimos buena respuesta, con lo cual eso le suma gravedad al hecho y obviamente tendrá que ser, evaluaremos cómo seguimos con este problema. Claro, porque para que la gente le quede claro, cuando decimos auxiliares nos referimos a que las llamadas fuerzas de seguridad o las fuerzas de seguridad tienen una de sus obligaciones o cometidos es prestar colaboración con las áreas judiciales o fiscales que correspondan cuando se investigan hechos delictivos, ¿verdad? Correcto. Y eso es un deber normativo, está en la ley que deben hacerlo. La percepción que uno tiene, y algo ha trascendido en los medios, Maximiliano, es que por parte del Ministerio de Seguridad no ha habido una actuación clara que transmita la certidumbre de que se quiere evitar este tipo de situaciones. No sé, ¿ustedes han tenido apoyo directo por parte del Ministerio de Seguridad o no? Bueno, yo creo que esto viene a colación de otro tema que tiene que ver con los mensajes que da el poder político en general a las fuerzas, digamos. Uno percibe el problema más estructural, que es cómo se manifiesta la fuerza de seguridad, que por lo general tiene intervenciones violentas y que es un problema a resolver, pero esa violencia va en aumento o disminuye de acuerdo a los mensajes políticos que emanen del poder político. En este caso lo estamos viendo con preocupación porque no hay mensajes claros de parte del poder político y tampoco con nosotros estamos teniendo una suerte de coordinación institucional que permita abordar la problemática de forma eficaz, digamos, las estrategias de prevención de la violencia institucional como prevención del delito en realidad, y de persecución penal. Claro. Deberían estar coordinadas, están íntimamente ligadas. Uno tiende generalmente a separar en forma tajante las políticas de prevención y las políticas de persecución. Y obviamente hay una distinción. Pero debe haber una coordinación, porque uno persigue un delito en algún punto también para futuro prevenir delitos, digamos. Hay una ligazón. Y bueno, lamentablemente por ahora no ha existido una buena coordinación en la materia, por lo menos vinculada a la violencia institucional.
que obviamente redundaría en beneficio de todos, digamos, no solamente, y no justamente de nosotros, sino de la gente que sufre este tipo de hechos, ¿no? Que son siempre además porque en definitiva uno tiene a una primera lectura, creo que todos vamos a coincidir, uno piensa que el Ministerio de Seguridad está actuando de manera conteste, coherente, armónica y dinámicamente coordinada con el Ministerio Público Fiscal, porque los fiscales son los que llevan adelante la acción penal pública, es decir, los jueces, con alguna salvedad, porque todavía tenemos un código vigente que es un poco confuso, pero a todos nos queda claro, los fiscales son los que investigan. Entonces tiene que tener todo el apoyo del aparato estatal, ¿no? Totalmente. Para llevar adelante la investigación. Totalmente, y eso también un poco nos trae a lo mismo que mencionabas al principio, digamos, como siempre los roles y las funciones de los operadores judiciales, jueces, fiscales, se diluyó en esta suerte de objetivo general que es garantizar el cumplimiento de la ley, pero en realidad el Ministerio Público Fiscal tiene la función concreta, además, digamos, de perseguir delitos, de garantizar que no haya impunidad. Y eso en el fondo, digamos, si uno ve no solamente el caso en concreto, sino la problemática en general, tiende a dar respuesta a la sociedad a una demanda incluso demanda de mayor seguridad, si se quiere, y entendida en forma amplia. Totalmente. A cualquier tipo de delito. Desde ese punto de vista uno tiene que estar obligado incluso a dar respuesta a esa demanda que me parece legítima, y para dar respuesta tenemos que salir de esa lógica de la función solamente es algo, cumplir con la ley y garantizar el cumplimiento de la ley. Uno, incluso para abrir, para transparentar, tiene que empezar a dar respuesta. Quien más tiene que dar respuesta en temas de seguridad o de delito o de violencia institucional, en términos de, si comparamos juez, fiscal y defensor, es el Ministerio Público Fiscal. Por eso se hace necesaria la articulación con otros organismos del Estado, con otras agencias del Estado, con el Ministerio de Seguridad. Porque en definitiva eso va a redundar en beneficio de la sociedad que está demandando una respuesta a este tema. Y hablando de violencia institucional, aunque no es exactamente lo mismo, pero en estas horas la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a mi entender, puso las cosas en su lugar en el llamado caso Carrera, ¿no? Este caso de armado de una causa donde hay un joven acá de la provincia de Buenos Aires que ha pasado 11 años en un verdadero calvario y 7 años de esos 11 privados de libertad. ¿Cuál es tu impresión? Creo que has tenido alguna intervención en algún momento de tu carrera en este caso. ¿Cuál es tu visión de un poder judicial que a veces no pone las cosas en su lugar? Porque creo que se emparenta con el tema de la violencia de tu área, policial, cuando la misma actuación de los policías que tienen que ver con un resultado, en este caso recordemos, murieron dos señoras con una chiquita, Carreras recibió muchísimos impactos de bala, fue una situación muy dura, muy difícil, pero cuando la misma fuerza que está involucrada en ese resultado tan grave aparece tempranamente generando la primera investigación, ¿no? Y esto tiene que ser captado por el Poder Judicial, y recién la Corte, 11 años después, tuvo que poner las cosas en su lugar. ¿Cuál es tu visión de esto? No, por supuesto, es un gran problema que hay que empezar a resolver. En el caso Carrera, es cierto, digamos, la policía que estaba interviniendo en el operativo de persecución, sin meternos en detalles del caso, sí, claro. Es quien maneja los primeros momentos la escena del hecho. Y eso es algo que incluso está vedado por los códigos, por distintos códigos. El de Nación, incluso el Código Procesal Penal de Nación, establece específicamente el apartamiento de la fuerza investigada, como es lógico, para cumplir con el deber de objetividad en la investigación, digamos. Esto no ocurrió y yo creo que lo preocupante acá es la demora, digamos. Durante 11 años este muchacho estuvo gran parte de esos años detenido, con todo lo que implica pasar por el sistema carcelario durante tanto tiempo, perder el contacto con su familia, tener la incertidumbre de qué es lo que iba a ocurrir, siendo que efectivamente había elementos concretos
y muy objetivos y muy serios que daban cuenta de su ausencia de responsabilidad penal. A mí me parece que el desafío tiene que ser, en este tipo de casos, dar respuesta mucho más rápido. No podemos estar esperando 11 años para... Es parte de la vida de alguien. Este muchacho tenía, como mencionabas, familia, hijos. La verdad que es un calvario y que me parece que no estamos cumpliendo justamente con los objetivos que mencionábamos recién, digamos, de actuar con velocidad, dar una respuesta a la demanda de la sociedad, porque no es respuesta meter a una persona presa siendo inocente, no es respuesta al problema del delito. Y creo que también esas consecuencias de que una persona termine condenada siendo inocente es producto también de un problema cultural, de un problema mediático, de la necesidad de mano dura, de esta tensión entre eficacia y garantismo, que debería no ser tal. Uno puede ser eficaz y respetar los derechos. Digamos, esto tendría que haberse resuelto de esa manera y lamentablemente 11 años después nos da la pauta que se puede ser ineficaz y poco garantista. Claro, y en definitiva los jueces tienen que ser eficaces pero con garantías, porque esa es la Constitución Nacional, ¿no? En este caso se fue ineficaz y no se fue garantista. Así que el doble es el problema. Pero incluso es un caso que tuvo revisión por parte de la Casación, es el tribunal que revisa las sentencias para la gente, 2 veces, cuando la Corte dispuso en su momento anular el fallo, que vuelva, la Casación Federal dispuso nuevamente continuar con mantener la condena. Digamos. Confirmó la condena, 2 veces confirmó la condena en la Cámara de Casación. Y finalmente una tesonera defensa, ¿no? 2 colegas, y creo que ahí también colaboraste vos por parte del CELS, ¿verdad? Sí, ahí colaboró el CELS en la intervención en el último recurso extraordinario que dio origen a esta resolución. Pero bueno, como decís vos, la tenacidad de los abogados que... Y vos tocabas un tema para redondear, que es lo de esta tensión que se produce entre la exigencia mediática muchas veces de, como bien decías, mano dura, que ahora se habla de la puerta giratoria que los que estamos en la actividad no vemos, cada vez hay más personas privadas de libertad y los jueces son muy refractarios a disponer libertades en el proceso. La vez pasada Gastón Gillier, quien vos conocés muy bien, ambos conocemos, el director ejecutivo del CELS, decía que también tiene que ver con un sistema judicial que tiene todavía una estructura conservadora y que tiende a homologar, ¿no? Estas situaciones vinculadas con fuerzas de seguridad que no cumplen cabalmente con su cometido. Este es uno de los problemas de la hora, ¿no? ¿Lo ves así? Sí, sin duda. El control judicial de este tipo de cuestiones es fundamental porque es el último respaldo que tienen los ciudadanos para hacer valer nuestras garantías, nuestros derechos. Y lo cierto es esto que mencionábamos recién. Lo que ha demostrado los años es que se es ineficaz y además no se es garantista, digamos, las 2 cosas a la vez. Con lo cual nada implica o uno puede pensar que se puede ser eficaz y se puede respetar los derechos. No lo probamos, hay que empezar a probarlo. Me parece que ese es también el desafío como para tener un sistema penal racional y que respete los derechos de las personas involucradas. Gracias, Maxi, por tu intervención en Justicia y Transparencia, que espero que no sea la última y vamos a retomar estos temas en algún próximo momento. Gracias a vos, Juan Carlos. Seguimos en Justicia y Transparencia en un momento. Colegio de Abogados de San Martín, www.casm.org.ar 4754-2139. Colegio de Abogados de San Isidro, www.casi.com.ar 4732-0303. Estudio GFSD Abogados, García Ditze, Ferrari, Sánchez, Pies Ojeda, www.gfsdabogados.com.ar 4742-4377. Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina. Conocé la UOCRA y su red social ingresando en www.uocra.org. Grupo Pampas,
tu socio de negocios en América Latina. www.grupo-pampas.com 4793-2313. Estudio Benintendi y Asociados. Somos una consultora especializada en la atención integral de microemprendimientos, pequeñas y medianas empresas. Contactanos al 4661-2431 o ingresa en www.estudiobenintendi.com.ar. El municipio de San Martín lanza el plan de facilidades de pago Cuentas al Día, con importantes descuentos en los intereses de tu deuda de la tasa municipal. Para más información, ingresá a sanmartin.gov.ar o comunicate al 0800-444-1123. Estar al día nos beneficia a todos. Municipalidad de San Martín. Hoy estuvimos viendo el tema del blanqueo de capitales, de dinero de los contribuyentes que no está declarado, con todas las situaciones políticas que esto ha generado y con una, en mi opinión, y espero que ustedes lo compartan en casa, muy claras explicaciones de la especialista, la contadora Alejandra Benintendi. Pero hoy vino un abogado penalista que integra la Procuración General de la Nación, ese órgano extrapoder que hoy se ha puesto en crisis, y hemos analizado en conjunto con el doctor Medina la gravedad de pretender afectar o tocar esa reforma constitucional del año 94 respecto de este órgano extrapoder, que es la Procuración, y la importancia que tiene que siga siendo independiente y que solamente pueda ser modificado su funcionamiento y su estructura a través de los mecanismos previstos por la misma Constitución, es decir, a través del juicio político, si es que hay motivo para ello. Y estuvimos viendo la importancia que tiene el control de este órgano extrapoder respecto del funcionamiento de las fuerzas de seguridad para evitar situaciones de violencia institucional, como el caso de la Garganta Poderosa, de los chicos de la Garganta Poderosa que estuvimos también viendo en el programa. Y al final tocamos una situación que en lo personal me parece un modelo de aquellas situaciones por las cuales uno se hizo abogado, y en mi caso abogado penalista, que es el caso de Fernando Carrera, este joven que a los 28 años, circulando por Capital Federal, fue perseguido, recibió muchísimos impactos de bala y recibió una condena de 30 años de prisión dictada por un tribunal de la Capital Federal en un juicio oral por los doctores Hugo Cataldi, Rosa del Socorro Lescano y Beatriz Pistué de Soler, que no escucharon los reclamos de la defensa, no advirtieron que la misma investigación había sido llevada adelante por los propios o la propia fuerza policial, en este caso la Policía Federal, que había llevado el caso de dispararle, de causarle lesiones y estando inconsciente, ustedes el caso lo conocen, causar la muerte de 3 personas, entre ellos una niña. Este tribunal, quienes estamos en esta actividad hace tantos años, en mi caso más de 35 años, ha percibido que ha sido siempre o muchas veces refractario a poder pensar que las situaciones son diferentes a como a veces vienen planteadas por los órganos que se encargan de la investigación. Un tribunal que memoraba un poco cuando uno ha tenido la experiencia de tener que defender a alguien ante él a otros siglos. La idea de Torquemada aparece por detrás. Y no funcionó tampoco el sistema casatorio de revisión y finalmente, largo tiempo después, con una película de Enrique Piñeiro en el medio, ¿se acuerda? El Ratty Horror Show, que divulgó esta situación de armado de una causa, de ponerle un arma en el auto para parecer como que era autor de un robo, Carrera,
Finalmente, en estos días, la Corte Suprema de Justicia, el más alto tribunal de la República, ha anulado todo lo actuado, dijo que no había ninguna certeza de que Carrera haya participado de ningún robo y puso las cosas en su lugar parcialmente, porque habría que ver si hay tiempo todavía para ver, analizar la actuación de los funcionarios policiales y eventualmente las responsabilidades judiciales que pueden sostener que alguien pueda estar 11 años en esta situación de persecución a partir de un armado por un error que habían cometido algunos funcionarios. Error, digo, en la idea de que podía haber sido autor de un robo que en definitiva ha quedado demostrado que no lo fue. Dos abogados, Federico Rabina y Rocío Rodríguez López, han sido los defensores de Carreras y quiero felicitarlos. Los conocí hace años cuando con Eduardo Anguita en CN23 protagonizamos un programa y han seguido adelante. Y cuando uno ve abogados, defensores, que con tesón y con vocación defienden a las personas, ¿sabe qué? Me siento muy orgulloso de ser abogado. Hasta el próximo programa de Justicia y Transparencia.